Hola a todos, y bienvenidos a animaciones de terror basados en dibujos animados conocidos. Las siguientes obras son creaciones de Satanorvis, un canal que reinterpreta animaciones populares en un contexto inquietante. El primer video que veremos se llama El secreto de los Teletubbies. La historia comienza de noche en Teletubbyland, específicamente dentro del Superdomo Tubitrónico. Po, la Teletubby roja, duerme tranquilamente en su cama hasta que algo interrumpe su sueño. El sonido de su estómago delata su hambre, lo que la obliga a levantarse y dirigirse a la cocina en busca de algo para comer. Durante el trayecto, despierta accidentalmente a Nunu, la aspiradora con ojos característica del programa. Po se sienta frente a un tazón, donde dos dispositivos están listos para preparar su papilla, pero descubre que el suministro se ha agotado. Decidida a solucionar el problema, sigue la tubería que distribuye la papilla, la cual la lleva a una zona poco conocida del Superdomo. El recorrido culmina frente a una enorme puerta metálica custodiada por cámaras de seguridad, claramente restringida para los Teletubbies. De forma inesperada, Nunu acciona una palanca que abre la misteriosa puerta. Po entra y se encuentra con un carrito que la transporta hacia una instalación secreta, donde se llevan a cabo inquietantes experimentos. Al principio, Po se muestra emocionada por el descubrimiento. Sin embargo, su entusiasmo se transforma lentamente en temor al darse cuenta de que allí se realizan prácticas sumamente perturbadoras. Es como si alguien intentara crear una aberración o descubrir algo que no debería ser revelado. El horror alcanza su punto máximo cuando Po encuentra a Dipsy en un estado aterrador y descubre que incluso el bebé Sol ha sido objeto de estos experimentos. El viaje culmina cuando el carrito colisiona contra otra puerta metálica, aún más imponente que la anterior. Lo que encuentra tras ella resulta aún más escalofriante. Finalmente, Nunu asesina a Po y posteriormente coloca un embrión en su cama. Este crece rápidamente, transformándose en una versión de Po. Lo que comenzó como un simple episodio de hambre nocturna se convierte en una revelación inquietante. Los Teletubbies podrían ser parte de un ciclo artificial, donde sus identidades son creadas, manipuladas y reemplazadas en un laboratorio secreto. La muerte de Po y su inmediata reencarnación nos deja con una pregunta perturbadora. ¿Alguna vez fueron reales o siempre fueron productos de un experimento sin fin? Tal vez los Teletubbies no eran personajes adorables, sino sujetos de prueba en un ciclo que jamás termina. El siguiente video se llama El final de Dora la Exploradora. La historia comienza con Dora adentrándose en el bosque durante una de sus clásicas aventuras. Sin embargo, algo no encaja. Entre la vegetación se oculta discretamente un mensaje de error de Windows, como si el mundo mismo comenzara a fallar. Dora camina hasta que se presenta. Hi, I am Dora. ¿Pueden ver a Botas? Oh, hello Botas. Hi, Dora. El mensaje de error y las fallas visuales en Botas indican que algo malo está ocurriendo. Curiosamente, al momento en que un cursor se posa sobre Botas tras la pregunta de Dora, el mono parece volver brevemente a la normalidad. Al rato, aparece Tico la ardilla, pero también afectado por los fallos gráficos que distorsionan su forma. Estos errores no solo lo afectan visualmente, sino también de manera letal.
la ardilla termina explotando en pedazos. Más adelante, hace su aparición el zorro. Se aproxima sigilosamente por la espalda de Dora, pero nuevamente los errores del sistema interfieren, impidiéndole robar la mochila. Botas, ¿quién crees que le está haciendo esto a nuestros amigos? ¿Será el duende gruñón? Botas no responde de lo perturbado que está, y por lo mismo, Dora pregunta al público si sabemos quién está provocando los fallos. Nadie responde, hasta que finalmente Botas rompe el silencio. Dora, ¿y si en realidad son ellos? ¿Quién es Botas? Luego de ver a un niño al otro lado de una pantalla, las fallas se intensifican, afectando a todos los personajes del entorno, incluido Botas. Poco después, el mono desaparece sin dejar rastro. Dora queda completamente sola, pero solo por unos segundos. El mensaje de desinstalación finalizada revela que todo lo que vimos era parte de un videojuego. Los errores, el cursor y la reacción de los personajes indican que eran conscientes de su mundo digital y de que estaba siendo eliminado. Más que un simple final, presenciamos el borrado completo de una realidad virtual, donde los personajes desaparecen uno por uno, sabiendo que ya no hay vuelta atrás. Una historia breve pero inquietante sobre lo que ocurre cuando los mundos ficticios llegan a su fin. El siguiente video se llama El Chavo del 8 y la Bruja del 666. La historia comienza con el chavo buscando a Don Ramón, pero no logra encontrarlo en su casa. Poco después, aparece Kiko jugando con su pelota, mientras se puede ver sangre en la ventana de su hogar. El chavo empieza a sospechar que la bruja se llevó a casi todos los vecinos. Decide entrar a su casa y allí se encuentra con una extraña figura blanca que le habla. Chavo, te estaba esperando. Ven, acércate. ¡Chafle! Esta entidad se presenta como Asmodeo, un rey demonio que le ofrece al chavo conceder cualquier deseo. Kiko interviene y sugiere lo que más le gusta al chavo. Chavo, piden una torta de jamón. Sin embargo, el chavo, preocupado por la ausencia de sus amigos, desea volver a estar con ellos. Asmodeo le responde que todos están con él, en el infierno. Al llegar, el chavo presencia escenas aterradoras. Doña Florinda y el profesor Girafales fusionados, Don Ramón irreconocible como si hubiera sido calcinado, y Ñoño devorando las de su padre. La animación termina con un primer plano del rostro del chavo y Kiko. El final puede ser igual de confuso que la pelota cuadrada de Kiko. El siguiente video se llama Ed, Ed y Eddie, el caramelo maldito. La historia comienza con los tres protagonistas sentados en la calle. ¿No crees que nos pasamos con Johnny? Para nada. Lo importante es encontrar una forma de conseguir aún más caramelos. Algo perturbador pasó como para que Johnny terminara en estas condiciones letales. En un giro extraño, Tablón habla y les ofrece caramelos, lo cual resulta inquietante considerando que es solo una tabla. Hola, ¿quieren caramelos? Tengo algunos que me sobran. Ed y Eddie no pueden resistirse a la tentación y se acercan a comer sin dudar.
Solo D parece percibir el peligro, pero ya es demasiado tarde. Ambos ya han probado el caramelo. No creo que sea buena idea. ¿No les parece que hay algo raro en todo esto? Mientras ellos continúan comiendo de forma descontrolada, D opta por retirarse, inquieto por la situación. La historia da un salto a la noche. D se acerca a Ed para preguntarle por Eddie, pero nota que Ed parece estar hipnotizado por el dulce. Ed, ¿dónde está Eddie? Está muy rico. De pronto, un caramelo gigantesco emerge violentamente desde el cuello de Ed, causándole la muerte. El caramelo cae junto a otro, insinuando que Eddie ya había pasado por lo mismo. Ambos están muertos. ¿Qué pasa, D? ¿No quieres unirte a tus amigos? La historia muestra cómo algo tan inofensivo como un caramelo puede convertirse en una amenaza mortal cuando proviene de una fuente desconocida. El final sugiere una advertencia sobre la curiosidad y la desconfianza. Mientras Ed y Eddie ceden a la tentación, D representa la razón, pero su cautela llega demasiado tarde. El siguiente video se llama Ben 10, la maldición del Omnitrix. La historia comienza con Ben, Max y Gwen en el bosque. Ben se separa del grupo y sigue un sendero por su cuenta. Durante su recorrido, nota un objeto brillante que se mueve a gran velocidad y se estrella contra el suelo. Al acercarse, descubre un contenedor que se abre y revela el Omnitrix. Intrigado, Ben intenta tocarlo, pero el dispositivo salta directamente a su rostro. Poco después, Gwen llega al lugar junto a un guardabosques, justo cuando el cuerpo de Ben comienza a transformarse. En su lugar, aparece una criatura monstruosa y fuera de control. Gwen, ayúdame. Gwen. Oye, ¿no has visto a Ben? ¿Abuelo? Aunque Ben permanece consciente, no puede controlar sus acciones. Termina asesinando brutalmente a su abuelo Max, dejándolo irreconocible. Otras víctimas caen antes de que la criatura fije su atención en Gwen. Decidido a atraparla, emprende el vuelo para alcanzarla. Al final, aparece un robot de Vilgax que mata a Ben 10 y aparentemente intenta someter a Gwen, dejando el final incierto. El último video se llama Hora de Aventura. Finn despierta de su sueño. La historia comienza con Finn feliz, mientras Jake duerme plácidamente en su cama. De pronto, un pequeño insecto se le acerca y abraza sus dedos de forma amigable. Finn no lo percibe como una amenaza, y la criatura comienza a hablarle. Hola, Finn. Oye, Jake, mira esto. ¿Jake? ¿Ah? ¿Vimos? Finn, mírame. Mírame cómo bailo. ¿Ah? ¿Ah? Lo que parecía inofensivo rápidamente se transforma en un peligro para todos los presentes. No obstante, las imágenes sugieren que en realidad está durmiendo y todo lo que ve es parte de un sueño, el cual se ve interrumpido cuando ve su mano con sangre.
En el mundo real, Finn ve en el reflejo del espejo que un insecto hematófago, es decir, los que se alimentan de sangre de otros animales, le está succionando la sangre a grandes escalas. ¿Qué pasa, Finn? ¿No quieres seguir soñando? Hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. Yo te doy dulces sueños y tú déjame comer. ¿Qué dices, Finn? Finn no está de acuerdo con su propuesta, por lo que agarra al insecto y lo lanza bruscamente a la pared, dejándolo inmóvil. Delante de mis niños, no, Finn, no. Come along with me. Al final, todos los insectos quedan muertos y Finn se queda sin soñar esa noche. El video sugiere que Hora de Aventura no es solo una serie de fantasía, sino la representación de un escape mental, un sueño inducido o incluso una ilusión alimentada por una entidad parasitaria. La criatura que ofrece dulces sueños a cambio de sangre podría simbolizar cómo algunos buscan refugio en mundos ficticios para evadir la realidad, pagando el precio con su energía, salud o cordura. En este contexto, la serie sería una forma de evasión, un sueño reconfortante que esconde una amenaza latente. Hasta aquí estaría llegando esta serie de cortometrajes, creados por el talentoso Satan Orbis. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.